Estás en una fiesta, en un culto, en una reunión de familia. Alguien se acerca, te sonríe, comienza una conversación y sabes exactamente quién es esa persona. Reconoces el rostro, recuerdas historias que vivieron juntos, sabes de dónde vino. Pero el nombre simplemente desapareció. Y ahí comienza esa danza incómoda. Intentas ganar tiempo, desvías el tema, esperas que alguien cerca llame a esa persona por su nombre antes de que la situación se vuelva aún más vergonzosa. Esta escena es tan universal que prácticamente todo el mundo que tiene más de 50 años ya ha pasado por ella. Y la mayoría de las personas, cuando esto sucede, siente una punzada de preocupación. ¿Será que estoy perdiendo la memoria? Hoy te voy a explicar exactamente por qué sucede esto, con base en neurociencia, no en suposiciones. Y más importante, te voy a enseñar técnicas concretas, simples y comprobadas, para que nunca más pases por esta situación tan incómoda. Mi nombre es Dra. Elena y cada semana traigo aquí información práctica y basada en ciencia sobre salud cognitiva para quienes tienen más de 60 años. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora y vamos juntos a cuidar la salud de tu cerebro. Primero, una buena noticia. Olvidar nombres no es señal de Alzheimer, no es señal de demencia y no es señal de que estés perdiendo la memoria de forma preocupante. Es un fenómeno tan común y tan bien estudiado por la neurociencia que los investigadores hasta le dieron un nombre. Lo llaman anomia, que viene del griego y significa, literalmente, dificultad para encontrar palabras. Y los nombres propios son las palabras más vulnerables a este fenómeno, por razones que voy a explicar ahora. Investigaciones muestran que este tipo de lapso comienza a volverse más frecuente alrededor de los 50 años y aumenta gradualmente con la edad, pero está presente en personas completamente sanas, sin ningún compromiso cognitivo. De hecho, estudios muestran que personas altamente inteligentes y con mucho vocabulario a menudo reportan este tipo de lapsus con más frecuencia, porque su cerebro tiene más palabras almacenadas y la búsqueda se vuelve más compleja. Así que respira profundo. Lo que vamos a explorar hoy no es un problema médico. Es una característica fascinante de cómo el cerebro humano almacena y accede a la información y cómo podemos trabajar a nuestro favor. Para entender por qué olvidamos nombres, primero necesitamos entender cómo el cerebro almacena información sobre las personas. Cuando conoces a alguien, el cerebro crea una especie de ficha mental de esa persona. En esa ficha entran informaciones muy ricas: el rostro, la voz, las expresiones, la profesión, historias que viviste con ella, emociones que esa persona despierta en ti. Todas estas informaciones quedan conectadas entre sí en una red de asociaciones. El problema es que el nombre de una persona es una información completamente arbitraria. Juan, María o Roberto no dicen nada sobre quién es esa persona. El nombre no tiene ninguna conexión lógica, visual o emocional con la persona que lo lleva. Es simplemente una etiqueta, y las etiquetas arbitrarias son las más difíciles de recuperar para cualquier cerebro humano, a cualquier edad. Piénsalo así. Si alguien te pregunta cómo es el rostro de tu vecina, lo recuerdas. Si pregunta su trabajo, lo recuerdas. Si pregunta una historia graciosa que le pasó, la recuerdas. Pero el nombre, esa secuencia de sonidos arbitraria que inventaron para llamarla,
Es la información más aislada de todas, sin ningún ancla emocional o visual que la mantenga fácilmente accesible. Y hay además un segundo factor. Con el envejecimiento, el procesamiento que ocurre a la hora de conocer a alguien se vuelve un poco más lento. Si estás en un ambiente ruidoso, agitado o con muchas personas al mismo tiempo, como en una fiesta o celebración, el cerebro a menudo no logra registrar el nombre con la suficiente atención. Lo escuchas, pero no lo grabas. Y lo que no fue grabado con atención no puede ser recuperado después. No es falla de la memoria, es falla del registro. Y esta diferencia cambia todo, porque significa que la solución está en el momento del encuentro, no después. Después de los 60 años, algunos cambios naturales en el cerebro vuelven este proceso aún más desafiante. Y es útil entenderlos para no culparse innecesariamente. El primer cambio es en la velocidad de procesamiento. El cerebro después de los 60 procesa información con más precisión que en la juventud en muchas áreas, pero a una velocidad un poco más lenta. En situaciones sociales agitadas, donde los estímulos llegan rápido, esta velocidad menor dificulta el registro adecuado del nombre en el momento del encuentro. El segundo cambio es en la capacidad de dividir la atención. Cuando somos jóvenes, el cerebro logra hacer varias cosas al mismo tiempo con facilidad. Con el envejecimiento, la atención dividida se vuelve menos eficiente. En una presentación en grupo, donde estás prestando atención al rostro de la persona, a lo que está diciendo, al ambiente alrededor y además intentando guardar el nombre, el cerebro simplemente no logra procesar todo con la misma eficiencia. El tercer cambio es en la llamada memoria de trabajo, que es la capacidad de mantener temporalmente una información nueva mientras la procesas. Después de los 60, esta memoria de trabajo tiene una mesa, un poco más pequeña, por así decirlo. Las informaciones nuevas que no son reforzadas inmediatamente tienden a caerse de esa mesa antes de ser almacenadas adecuadamente. La buena noticia es que todos estos cambios pueden ser parcialmente compensados con estrategias simples. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Estas técnicas vienen de décadas de investigación en psicología cognitiva y neurociencia de la memoria. No son trucos, son estrategias basadas en cómo funciona realmente el cerebro. Técnica 1. Repite el nombre inmediatamente en voz alta. Esta es la más simple y la más eficaz. Cuando alguien se presenta, usa el nombre en el mismo momento. Mucho gusto, Juan. Qué bueno conocerte, Juan. Al decir el nombre en voz alta, activas el procesamiento auditivo y el motor, lo que crea una memoria mucho más fuerte que solo escuchar. La mayoría de las personas tiene vergüenza de hacer esto, pero es completamente natural. Y quien escucha normalmente lo encuentra agradable. Técnica 2. Crea una asociación visual. En cuanto escuchas el nombre, busca una característica física marcada de la persona. El cabello, los ojos, un rasgo del rostro. Y asóciala mentalmente al nombre. Puede ser una imagen creativa o incluso absurda. Cuanto más inusual sea la imagen, más la retiene el cerebro. Por ejemplo, Doña Rosa tiene cabellos blancos como pétalos. La imagen de una rosa blanca puede ser el ancla. El cerebro recuerda mucho mejor las imágenes que los sonidos. Técnica 3. Pregunta sobre el nombre. Si el nombre es inusual
o si no entendiste bien, pregunta cómo se escribe o de dónde viene. ¡Qué nombre tan bonito! ¿Cómo se escribe? Esto fuerza una explicación que crea contexto y emoción alrededor del nombre, exactamente lo que lo hace más fácil de recordar. Y nadie se ofende cuando alguien demuestra interés genuino. Técnica 4. Usa el nombre a lo largo de la conversación. No solo en la presentación. Usa el nombre de la persona algunas veces durante la conversación de forma natural. Cada vez que lo usas, refuerzas la conexión neural entre el nombre y la persona. 3 o 4 repeticiones repartidas en una conversación de 10 minutos suelen ser suficientes para fijar el nombre en la memoria a corto plazo. Técnica 5. Anótalo justo después. Si acabas de conocer a alguien en un contexto importante, una consulta médica, un evento de negocios, una reunión familiar, reserva un minuto justo después del encuentro para escribir el nombre y un detalle sobre la persona. El acto de escribir refuerza el registro de forma poderosa y puedes consultar la anotación después si lo necesitas. Un cuaderno sencillo o el propio celular ya son suficientes. Técnica 6. Si lo olvidas, sé honesto. Esta es la técnica más liberadora de todas. Si olvidas el nombre de alguien que ya conoces, simplemente dilo con ligereza. Perdóneme, mi memoria me jugó una mala pasada. ¿Puede recordarme su nombre? Prácticamente todas las personas reaccionan con comprensión y simpatía. Fingir que te acuerdas, desviar el tema o entrar en pánico es mucho más agotador y mucho más perceptible que una admisión honesta y relajada. Además de las técnicas para el momento del encuentro, existen hábitos que practicados a lo largo del tiempo fortalecen justamente las áreas del cerebro responsables de la memoria de nombres y palabras. El primero es la lectura regular. Leer libros, periódicos o revistas, cualquier tipo de lectura que exija atención, ejercita el vocabulario y la memoria verbal, que son los mismos sistemas que procesan nombres. El segundo es aprender nombres a propósito. Una forma sencilla de entrenar. Mira las noticias e intenta memorizar los nombres de los presentadores o de las personas entrevistadas. O al ver una serie o telenovela, intenta memorizar el nombre de los personajes secundarios. Son ejercicios pequeños, pero que entrenan exactamente el músculo cognitivo que necesitamos fortalecer. El tercero es mantener la vida social activa. Cuantas más interacciones sociales tengas, más practica el cerebro el procesamiento de rostros, contextos y nombres. Las personas socialmente aisladas tienden a tener más dificultades con este tipo de memoria, no por falta de capacidad, sino por falta de práctica. El cuarto, que ya hemos visto en los videos anteriores, es cuidar el sueño. La memoria de nombres y palabras es especialmente vulnerable a la privación de sueño, porque depende de la consolidación nocturna para mantener la información del día accesible al día siguiente. Así que vamos a recapitular lo que aprendiste hoy. Olvidar nombres no es señal de Alzheimer ni de pérdida de memoria preocupante. Es un fenómeno universal llamado anomia y sucede porque los nombres son información arbitraria, sin anclas emocionales o visuales naturales, lo que los hace los más difíciles de recuperar para cualquier cerebro humano. En la mayoría de los casos, el problema no es la memoria en sí, es el registro.
El nombre no fue grabado con la suficiente atención en el momento del encuentro. Las 6 técnicas que van a cambiar eso son: repetir el nombre inmediatamente en voz alta, crear una asociación visual, preguntar sobre el nombre, usarlo a lo largo de la conversación, anotarlo justo después del encuentro, y si lo olvidas, ser simplemente honesto. Y a largo plazo, la lectura regular, entrenar nombres a propósito, mantener una vida social activa y cuidar el sueño. Son los pilares que mantienen esta capacidad fuerte con el paso de los años. Si este video te ayudó a entender mejor por qué sucede esto y cómo lidiar con ello, compártelo con alguien que conozcas que viva pasando por esta situación. Estoy segura de que será útil para mucha gente a tu alrededor. Suscríbete al canal para continuar recibiendo contenidos prácticos sobre salud cognitiva cada semana. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estas 6 técnicas vas a empezar a usar primero? ¿O tienes algún truque tuyo que funcione para recordar nombres que quieras compartir con nosotros? Me encanta cuando traen sus propias experiencias en los comentarios. Hasta el próximo video y cuida bien tu memoria.